Erika. No es ni casual ni nuevo. Hace varios años, yo creo que alrededor de 9, 10, este mismo sujeto que fue detenido, Manuel N., a quien apodan el Kipi, que fue alcalde de esa localidad y que fue además diputado local del PAN, fue perseguido públicamente, porque en ese entonces no se usaba lo de N, y detenido o retenido en varias ocasiones, acusado de delitos graves, entre ellos la asociación delictuosa, la posesión de armas de fuego exclusivos del ejército e incluso vínculos con el narcotráfico, según señaló el gobierno en aquel entonces. Sin embargo, pues él arguyó en su oportunidad que era una persecución política. Y bueno, pues ahora ni modo que diga que lo están persiguiendo si ya no tiene una relevancia política. Ahora, Leonel, ha habido un diferendo muy fuerte entre la percepción de la gravedad que ha tenido este asesinato. El gobierno del estado decía pues que se trataba de un pleito personal, de un problema personal, Sí, incluso es la versión que también respalda la Fiscalía General del Estado, mientras que los liderazgos morenistas aseguran que esto se trata de un golpe a la democracia. Bueno, yo creo que el gobernador y su nueva amiga de la pala, Manuelita García, que lamentable papel está haciendo, tantos años de carrera brillante y venir a sepultarlos así, le quisieron quitar hierro candente al tema. Vemos que el primer post del gobernador ni siquiera se refiere al alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga. Habla en genérico de 4 personas como si al quitarle el nombre le quitaran importancia al tema. Pero yo creo que el concepto de asuntos personales que tiene el gobernador Gallardo es muy raro, porque el detenido es un político relevante, o lo fue, y además miembro de un partido político relevante en el estado. El segundo señalado es regidor del ayuntamiento. Sí. Del mismo partido del alcalde. Y el móvil de una reyerta personal dice ahí en el cabildo. No me imagino yo que sea porque le sacó la lengua un regidor a otro. Yo me imagino que viene de atrás. Y luego ayer el regidor, pues que algunos medios señalan, hay que decirlo, que no es la fiscalía ni el gobernador, es sobrino del detenido. Sale en una publicación de redes a decir que él es inocente, que reniega de esos medios amarillistas, pues tendrá que renegar de la totalidad, ¿verdad? Porque todos lo mencionaron. Pero además el muchacho es hijo de una exdiputada del PRI, Limbania Martel Espinosa, que ahora es regidora de Morena en la capital. O sea, nomás faltaba que por sacarle la lengua en Tancanwitz solucionen las cosas a balazos. Ahora, justo en eso me quiero detener. ¿Manuel N. es un presunto culpable o un perfecto culpable? No, pues yo creo que por su fama pública es un perfecto aprendible, un perfecto culpable, pero el círculo cercano de político del alcalde señala que tuvieron muchas diferencias durante la campaña porque esta disputa es una disputa intrafamiliar en esa familia Aguilar Acuña. Tienen muchos años peleándose este tema y resulta que están siempre en partidos antagónicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el calificar de un asunto, de un pleito entre particulares, que creo que fue lo que dijo, sí. Primero, el señor gobernador está equivocado, el alcalde no es un particular, el regidor no es un particular. La regidora de la capital no es un particular. El mismo secretario. El secretario privado del alcalde no es un particular y desde luego el personal de seguridad de la Guardia Nacional o del Ejército, que no me queda muy claro cómo andaban con él. Evidentemente no siguieron ningún protocolo de seguridad porque viajaban a bordo de él como si fueran sus cuates, ¿no? En lugar de ir escoltándolo. Pero sucede o lo emboscan en su pueblo, en Palmira Nueva,
a la vista de la gente, Erika. O sea, los perpetradores no se ocultaron, porque además fue al atardecer, apenas anochecía. Entonces me parece que esa ligereza de querer decirle a la gente es un asunto entre privados, es decir, iba una persona, se metió en una cantina, discutieron, se escupieron, se golpearon y salió un arma. No, aquí hay una familia muy controvertida, que es decirlo menos, que se ha disputado durante 24 años el control de ese municipio, que es un municipio clave en la región, porque es una zona de encuentro de muchos municipios, es un mercado muy importante, y esa familia ha sido señalada. Yo no digo que sean responsables. Desde luego que es una buena, un hombre aprendible, Erika, porque nadie en el pueblo hubiera cuestionado que ese señor anduviera de mañoso, de maloso, dijera el doctor Cedillo. Todo mundo sabe en Tancanwitz qué estaba pasando. Y esa fama lo convierte en alguien. Y esa fama los convierte, al hermano también, al hijo. O sea, esto en Tancanwitz está solventado en la mente de la gente. Y Jesús Franco, en un principio impulsado por este señor ahora morenista, invitado por la hermana de Rosa Isela, la secretaria de Gobernación tiene una hermana que es presidenta de Morena. El mérito de invitarlo le corresponde a esta señora, que además pues lo trajo para arriba y para abajo, en todos lados. Y en un principio Jesús Franco contó con el apoyo de este segmento de la familia Aguilar Acuña, y por lo visto el odio del otro segmento de la familia Aguilar Acuña, y lo resolvieron a balazos. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque pueden. Porque de otra manera pues no lo hubieran hecho, ¿no? Si tuvieran el temor de que el Estado va a actuar, como tú decías hace un momento, de que si va a haber una reacción de parte del Estado para proteger a los demás alcaldes, yo les diría que no, que se cuiden como puedan. ¿Sería necesario? Sí, sí es necesario, porque además en la mente colectiva está una sospecha, Erika. Han fallecido varios alcaldes en circunstancias anómalas. El alcalde de Santa María del Río, si no me equivoco, la alcaldesa, que además fue mi amiga, Erika Briones, la alcaldesa de Villa de Reyes, y me está faltando el de Tamazopo, me parece que es el de Tamazopo, el alcalde, que falleció también en circunstancias de accidentes. El colectivo no perdona y de inmediato lanza una sospecha, porque han ocurrido en este sexenio, y es que por esa razón la Fiscalía se anima de inmediato a atajar las cosas y decir, a ver, aquí no hay crimen organizado. Entonces, ¿cómo se le llama a esa familia que se matan entre ellos para las disputas políticas? Que financian campañas de los partidos políticos a ojos vistos, que colocan, a pesar de no reunir los requisitos de ley, de regidores al hijo, a la esposa, que es consejero de la presidenta de un partido de relevancia como lo es Morena, y que déjame decirte que dejan una estupefacción al partido, y yo diría es un ataque a la democracia, porque atentaron contra Jesús Franco, un joven que ganó su elección. Pero ¿quién atentó contra la democracia en un principio? Los que se metieron siendo unos mañosos a los diversos partidos y que se confrontaron y que llegaron al punto de acabar asesinando a personas que no tenían esta implicación, como el secretario de la presidencia o los dos personas que acompañaban al alcalde. Entonces, a mí me parece que es apresurado decir que es un asunto personal. Yo creo que no lo es. Aquí se requieren dos explicaciones, Erika. La primera, que debe provenir del gobierno, del Estado, del gobernador Gallardo, para que nos diga cuáles son los elementos que tiene para saber, antes que los fiscales, pues que se trató de eso. El gobernador parece más enterado que la fiscal doña Manuelita García Cázares, y es el que primero sale a decirlo, pero además le quita fierro, le quita hierro
Sí. No, es como en Tancanwitz, donde, a ver, espérese, era para que hubiera dado una conferencia de prensa para eso. Yo creo que hoy los alcaldes de todo el estado deben sentirse muy preocupados de que mañana, el día de mañana, no vayan a ser emboscados y asesinados. Mira, hablando precisamente de asesinatos de alcaldes, en septiembre del 2010, Alexander López García, presidente municipal de El Naranjo, fue asesinado. En su propio despacho. Edgar Morales Pérez, alcalde electo en Matehuala en el 2012, también fue asesinado, pero él no había llegado al cargo. No era alcalde electo. Alcalde es. electo, y además favoreció, y ahí hay que seguirle la pista a los beneficiarios. ¿Quién se benefició con esas muertes? Las de Matehuala están clarísimas, ¿verdad? Clarísimas. Pero Erika Briones, el alcalde de Santa María, que ahorita no recuerdo su nombre, era del PRI. Entonces, a mí me parece que... Gobea se apellidaba, ¿no? Cierto, era Gobea. ¿Francisco Gobea? Creo que sí. Y me parece que el de Tamazopo, no lo tengo bien presente, pero ya eran varios. Entonces, a mí me parece que... ¿Qué tendría que quedar de esto, Leonel? Justamente, ¿qué tendría que quedar después de este La hecho, segunda explicación, una primera es la del gobernador, que nos platique cómo es que sabe antes que Emanuel Gobea. Emanuel Gobea, sí. Emanuel Gobea, perdón. En paz descansen estos alcaldes. Y la siguiente explicación tiene que provenir de los partidos. Que nos explique la presidenta del PAN, del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, senadora de la República con licencia, porque ahorita está la esposa de Galindo. ¿Cómo invitan a gente como ese tal Kipi, que además fue perseguido por la justicia federal por delitos de portación, acopio, uso de armas de fuego exclusivas del ejército, narcotráfico, asociación delictuosa? ¿Cómo lo invitan? Sigue siendo... Yo leí ayer a Rubén Guajardo, de mi respeto, decir que esperaba que se juzgara o que se procesara ese tal Kipi con la presunción de inocencia. Bueno, pues tiene la garantía tan así que yo no digo cómo se llama, a pesar de que todo el mundo lo conoce. El Kipi de Tancanwitz. Que nos explique la hermana de Rosa Isela, la secretaria de Gobernación de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es Rosa Isela, que es secretaria de Gobernación de la que hablaban hace un ratito, es potosina de Xilitla y tiene una hermana que es presidenta de Morena. Sí. Y ella invitó a José Guadalupe Aguilar Acuña, alias Pepe Lupe, a su esposa a la campaña. Ella los invitó, los sacó del PRI. Entonces, es una explicación de parte de Morena también, en este caso de la hermana de Rosa Isela. Esta explicación de los partidos, pero del lado de la autoridad. No, esa es la que yo decía, bueno, el gobernador nos tiene que decir qué riesgo, su mapa de riesgo de todo el estado, que les informe a los alcaldes de la entidad qué riesgo corren, no por no afiliarse al Verde. Ese es otro riesgo, es un riesgo político, ¿no? Ya ven que van y les dicen, si no te afilias no hay despensas. Pero no, el riesgo de seguridad. ¿Dónde están actuando los malosos? ¿En dónde entran como en su casa? ¿Qué policía tienen infiltrada? No ha venido, Erika, ¿cómo se llama el PM Steel? El secretario de Seguridad. El Robocop de la doctora Sheinbaum, el nieto de Marcelino García Barragán, el asesino del 68, Omar García Harfuch. Marcelino García Barragán fue el comandante del ejército que asesinó a los estudiantes del 68 y tuvo un hijo, Javier García Paniagua, que fue el fundador de la Dirección Federal de Seguridad que asesinó opositores en la Guerra Sucia, y tuvo un hijo con una actriz, María Sorté, hermosísima, que dio a luz a Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México y cuyo único mérito pues es haber sobrevivido a un ataque feroz de la mafia, que casi lo mata. Pero bueno, él no ha venido a San Luis. Ya visitó todos los estados, ¿eh? Aquí no ha venido. Una de dos no se ha de llevar con el gobernador Gallardo o con el señor, ¿cómo se llama el secretario de Seguridad? De ser José Luis Ruiz Contreras o con la fiscal, no lo sé, pero no ha venido, no han determinado. Y entonces, ¿esto tendría que ser una razón, un foco de alerta para que venga?
Pues yo espero que el día de hoy en el informe digan de qué se trata, porque si vuelven a insistir que se trata de un asunto personal, no, es un asunto personal. Son personajes relevantes de la vida pública, implican a personajes relevantes de la vida pública y dejan un municipio muy importante, Erika, sumido en un terror. Las publicaciones de los medios y de los portales y de los personajes de Tancanwitz y de la Huasteca dan cuenta de ello. Lapidaron la casa de ese señor José Guadalupe Aguilar Acuña, alias Pepe Lupe. Se les pone alias a los maleantes, a los demás les ponemos apodos, ¿no? A los maleantes les ponemos alias. Tenemos que hacer una pausa, León. Pues nos vamos a la pausa, pero no pierda de vista que esas son las dos respuestas que deben darse, ¿no? De los partidos y que no se hagan tarugos, ni tarugas, porque hay dos presidentes de partido. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para platicar también con Leonel Cerrato de qué está pasando al interior de Morena con esta escena entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Ayer la secretaria de Gobernación los sentó a los dos, uno de cada lado, y ahora se portan bien. Y guardó su cartera. Enseguida regresamos con Leonel Cerrato. Después del pleito que se aventaron Ricardo Monreal y Adán Augusto López, donde hubo hasta denuncias de presuntos hechos de corrupción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayer da un manotazo en la mesa, seguido de una reunión encabezada por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en donde los llama a los dos. Y sentaditos uno de cada lado, e incluso se publica la foto, porque lo hacen ellos, lo difunden la fotografía, para mostrar pues que ya se habían acabado las diferencias entre ambos. ¿Realmente se acabaron tan fácil, Leonel? No, pues son de vieja data, ¿no? ¿Qué hay de historia en yo esa voy a decir lo siguiente, tengo un prejuicio a favor, aunque es relativo, a favor de Adán Augusto. A ver. Lo considero una persona mucho más honrada y más cercana al movimiento que Ricardo Monreal, a quien considero un bribón. Un bribón en el sentido estricto de la palabra, porque su fama es pública, es reconocida. Entonces este pleito a mí me da la impresión de que usando el poder que el pueblo le confirió al movimiento, a la doctora Sheinbaum fundamentalmente, no a estos personajes, Monreal utiliza la facultad exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para otorgarle un presupuesto inferior a la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Para hacerlo inoperante. Para hacerla inoperante, porque tiene compromisos financieros el Senado que apenas cumple con el presupuesto, y esos compromisos financieros se los echó Ricardo Monreal, como no puede ser de otra manera. Hizo unos contratos con empresas que tildó a Adán Augusto de fantasmas. Entonces la denuncia que hace Adán Augusto lo hace en tribuna, no se oculta. La presidenta me parece que ejerce el liderazgo adecuado diciendo, a ver, orden, ¿no? Sí. Pero yo lo que espero es que ese orden que impone la presidenta como líder del movimiento, pero también como presidenta de la República, venga seguido de la continuación de las investigaciones. Es decir, que no se olvide el tema de lo que puso sobre la mesa Adán Augusto López. No, porque el senador Adán Augusto, que insisto yo, quizá mi opinión está sesgada. Pero denunció un hecho muy grave de corrupción, de empresas fantasmas, de factureras, que la Junta de Coordinación Política del Senado, que presidía Ricardo Monreal Ávila, llevó a cabo. Y créeme, Erika, que no son las únicas denuncias que ha habido de malos manejos en el Senado. Este es uno más de los escándalos a Ricardo Monreal, porque ya habíamos visto, lo habíamos visto volar en el helicóptero, ya habíamos volar visto en el helicóptero de Pedro Detrito, Pedro Aces. Pero además, yo recuerdo con mucha claridad que Ricardo Monreal se vio envuelto en un escándalo que destapa una periodista que luego recoge un portal de noticias nacional de Álvaro Delgado y Alejandro Páez, sobre que publicaba libros que no existían.
y se los pagaba él mismo como presidente de la Junta de Coordinación, de la Junta de Gobierno de la Cámara y de Administración. Decía, pues Ricardo Monreal escribió un libro sobre la historia de la falda de las Adelitas. Es que el Senado tiene se lo pagaba. El Senado tiene como esta parte también de impulsar, sí. divulgar los textos que además van relacionados con los temas que puedan estarse tocando en el Senado, sobre todo de ámbito jurídico. Sí. Y ahí Ricardo Monreal es donde ponía Pero además dinero. los libros los pagaban como si fuera un bestseller y ni existían. Entonces, cuando lo descubren, sale esta denuncia de esta periodista, que luego retoman varios medios, pero señaladamente este portal, y se hace guaje y deja pasar ¿cómo se llama? Las investigaciones, pero además varias de sus compañeras senadoras, no me parece si alguna de ellas todavía lo es, o sea, se religió, lo acusan de falsificar sus firmas en ciertas actas necesarias de las comisiones. ¿Qué pasaría si esta investigación de Morena? Si esta investigación sigue, o sea, es Morena contra Morena. No, es Morena el movimiento contra un individuo que ya demostró que no es del movimiento como lo concebimos. ¿Por qué está encabezando la bancada de Morena en la Cámara de Diputados? Porque fue parte de los acuerdos políticos que la presidenta Sheinbaum decidió respetar, ¿no? En el sentido de que fueran los inscritos participantes. Hay que recordar, y el auditorio lo va a tener presente, que este señor Ricardo Monreal Ávila también en la Ciudad de México se enfrentó a la doctora Sheinbaum y a Morena. Él apoyó las candidaturas del PAN, del PRI y del movimiento de Dante Delgado Ranauro, y la Ciudad de México por mitad exactamente se perdió para Morena. En la mitad de las alcaldías incluso había un mapa donde la mitad de un lado era de azul y la otra mitad era morena. Bueno, pues el autor de eso que pasó en la Ciudad de México, que llevó a Sandra Cuevas a ser alcaldesa de Cuauhtémoc, por ejemplo, Sandra Cuevas es panista, pero luego fue del MC. Es de las personas cercanas a Ricardo Monreal Ávila. Aquí en San Luis Potosí tiene fuertes desencuentros con la militancia potosina, porque él venía a reunirse con sus cuates empresarios de la derecha y nunca venía a una asamblea de Morena. ¿Cómo va a terminar este asunto? ¿Qué le auguras? Bueno, que se va a serenar la cosa, porque Monreal, que ha de haber sido el advertido, no va a querer más pues problemas. Va a decir, voy a guardar mi cola dinosaurica, voy a ponérmela acá atrás con cinta masking, ¿verdad? Pero yo creo que si somos honestos, en cuanto terminen las reformas constitucionales, es posible que Morena cambie de líder de la bancada en la Cámara, y que haga lo propio a Adán Augusto para darle sensación de equidad, pero me parece que el tema de la corrupción de Ricardo Monreal no es nueva, es muy vieja y no es un enfrentamiento al interior del movimiento. ¿Y la van a tolerar? No, yo pienso que no debe tolerarse, pero a lo mejor de momento sí. Les ha dado la presidenta la chance de váyanse a las posadas, ¿no? Usted que es del Santo Niño de Plateros, váyase a rezarle. Y ya el año que entra aquí nos vemos. Y yo creo que en el interés que se va a llevar a cabo la investigación y van a encontrar que es mucho más de lo que Adán Augusto pudo denunciar. Uy. Ahora bien, o ahora mal, si no se hace una investigación, debe señalarse que Monreal no forma parte de esta unidad del movimiento. Y voy a ser muy claro, en la selección, en la encuesta que se llevó a cabo para seleccionar candidato presidencial, Monreal creo que saca alrededor del 3-5%. Incluso le gana el esposo de Anaí, Manuel Velasco, el esposo de Anaí, y le gana Fernández Noroña, por supuesto, que era del PT. Es una minoría rapaz, vean Zacatecas, es un negocio familiar de los Monreal, han sido alcaldes, diputados, gobernadores, y es justamente de aquello contra lo que se opone la presidenta Sheinbaum. Vámonos, Leonel, finalmente, ¿lo va a tolerar o no? Yo pienso que no,
Pero primeramente van a salir las reformas. ¿Van a cuidar las formas? Sí, y van a darle las salidas dignas que cada quien merece, ¿no? En Leonel este caso, Cerrato. yo creo que tiene razón Adán Augusto por la mala fama de Monreal. ¿Sí? Pero no lo dijo antes de que le cortara el presupuesto, lo dice después. Sí, esa Pues reacción a mí me parece que es un poco de la falta de tablas que tienen. Es que piensan, como aquí la hermana de Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, su hermana es Vámonos. presidenta de Morena. Piensan que están tratando con gente honorable. Y este es un bribonazo, Ricardo, ¿no? Leonel Cerrato, gracias por estar Ricardo con nosotros. Monreal. Porque aquí los Ricardos No tienen lo mucha vayan a relevancia. malinterpretar. Sí. Gracias, Leonel. Muchas Gracias, Muy buenos gracias, muy días. Leonel amables. Cerrato con nosotros. Vámonos a la pausa, Edson.